Bienvenidos amigos todos a este programa En Confianza, hablemos de la Biblia. Hoy nos acompaña el pastor, profeta y evangelista Benny José Benítez y estaremos hablando sobre los misterios de la fe. Presten oído, presten mucha atención porque créanme que vamos a aprender de muchas cosas secretas y ocultas que nosotros no conocemos, pero que el Espíritu Santo nos va a revelar a través de este programa. Queremos sus comentarios porque vamos a estar dándole respuesta pronta a sus interrogantes. Ahora que usted nos dice que hay misterios en la fe, ¿bajo qué cita podemos encontrar en la palabra sobre los misterios de la fe? ¿En qué base nosotros nos podemos apropiar de que la fe tiene misterios? Conocemos sobre la vida de Abraham, que fue una vida que realmente da mucho que pensar por todas las cosas, siendo el padre de la fe, vivió muchas cosas que nos dejan muchas interrogantes. Entonces, como vamos a hablar sobre los misterios de la fe, quisiéramos abordar pues la historia de Abraham. ¿Qué conocimiento tiene usted y cuál es la base bíblica que apoya este interrogante de hoy sobre cuáles son los misterios de la fe? El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le hace saber de que guardara el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero si nos vamos a hacer un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar de cuenta que el misterio que operó en Abraham es un misterio de pacto. El misterio que operó en los profetas es un misterio de revelación para conjugar señales a través del llamado que estaba sobre el profeta, que el Espíritu Santo tomaba la figura profética y se hacía de un fundamento y un carácter para corregir a las naciones y para traer una revelación futura para cambiar la situación que estaba viviendo las naciones alrededor de lo que se conoce hoy en día escatológicamente, valga la exégesis que nos ha brindado esta gran oportunidad de recibir el conocimiento bíblico para transmitir lo que escatológicamente se conoce como el reloj de Dios. Pero el reloj de Dios funciona y todos los misterios se mueven es a través de la fe, porque la fe es el fundamento que escogió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para traer una bendición suprema sobre la raza humana y rescatar por medio de la fe. Me preocupa cuando yo escucho personas que dicen, ya no hablemos más de la fe. He oído personas que ministran la palabra diciendo que ya de la fe no se debe de hablar. La fe es el fundamento supremo por el cual se sostienen las columnas de la creación. Amén, amén. Entonces estaríamos hablando también sobre la justificación de la fe. Hábleme un poco sobre el misterio que trae la justificación, porque dice que el padre Abraham fue prácticamente justificado por medio de la fe. Y hoy en la gracia podemos ligar la ley y la gracia pues a través de la justificación por medio de la fe. La fe justifica porque la fe es la revelación que viene trayendo Dios para que el hombre se acerque a él. Yo siempre he enseñado a lo largo de las experiencias que he tenido con el Espíritu, he enseñado que la fe es una llave y la Biblia lo revela que la fe es una puerta, como está escrito en el libro de los Hechos, y se le abrirá por medio de la fe la puerta a los gentiles. O sea que la fe es algo que va a traer una profundidad al que la recibe, porque cada ser humano nace con un nivel de fe, uno para profetas, otros para evangelistas, otros para pastores, otros para maestros, otros para apóstoles.
cada uno tiene su nivel de fe para transmitir como ministro integrado en el orden supremo de Cristo, que es un sacerdocio de fe. Te puedes recordar de que el sacerdocio de fe y el misterio de Jesucristo se revela a través de señales. Por eso es como está escrito, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué se mueven estas señales tan poderosas hechas por Jesús, que hoy en día están escaseando y no hemos dado de cuenta, como está escrito también que Cristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe en la tierra? Tenemos una decadencia de fe, pero hay una esperanza que se despierta, un remanente que reposa en la orilla del mar, listo para comprender los misterios del Señor y revelarlo para ayudar a la raza humana que tiene decadencia muy profunda en la fe. Quiero abordar el punto que tomó sobre las señales. ¿Por qué? Porque yo sé que el Ministerio Nube de Gloria, pues que es el ministerio que Dios le ha entregado, nos ha entregado, se mueve pues a través de las señales. Pero las señales y la fe van de la mano. Ahora bien, muchas veces nosotros miramos que las señales últimamente, como usted estaba diciendo, se escasean, ¿verdad? Y se han venido escaseando porque es bíblico. Es bíblico que para esta época las señales ya no se van a ver mucho. Pero el punto que yo quiero que usted nos explique en este momento es por qué Dios permite las señales y no opera las señales a través de todos, sino que las señales aparecen en momentos particulares y en situaciones predispuestas por el Espíritu Santo, en la cual a veces ni siquiera le participa al instrumento que él va a usar. O sea que hay un misterio que encierra, que está de la mano con la fe y la manifestación de las señales. ¿Qué es lo que usted ha aprendido en su desarrollo ministerial y en su relación con el Espíritu Santo sobre el tema de las señales y la fe? ¿Por qué los milagros no se ven en todos los ministerios? Si la palabra me dice a mí que en tu nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, se sanarán los enfermos, pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero no todos, pues en todos se nos manifiesta este tipo de ministraciones con señales, milagros, prodigios. Explíquenos. Porque hay un misterio, ¿verdad? Porque estamos hablando, pues, valga la redundancia, del misterio de la fe. Amén. Y el misterio de la fe, como le dijo Pablo a Timoteo, guárdalo con limpia conciencia. El poder de la fe y la operación del Espíritu Santo no tiene que ver con, como lo dice mucho, con una vida consagrada. La santidad, la fe y la consagración son tres cosas distintas. Cuando nos consagramos es para alcanzar redención. Pero cuando pagamos el precio de el misterio de Dios, porque Dios no va a revelar un misterio hasta que tú no hayas llegado a un nivel espiritual donde están las regiones celestes. El problema que sucede es que muchas veces llegamos a una parte y ocurre un milagro que no lo estábamos esperando. A mí me ha pasado en mi experiencia ministerial, que no es pequeña, es una trayectoria de vida bajo la autoridad del don de ciencia. Pero los dones se mueven por la fe. Amén. Y todo lo que tiene que ver con la fe nos impulsa a una profundidad en Dios, y Dios tampoco nos puede revelar todas las cosas para que nosotros no nos creamos de que lo sabemos todo y de que ya estamos completos. Error que no debe de cometer nunca un ministerio es pensar que está completo. Por eso es que Dios no le permite a la persona saber muchas cosas. Yo he llegado aparte y han ocurrido milagros inesperados que yo jamás pensé que iban a ocurrir.
pero ¿por qué no me lo revelaste en la habitación como siempre lo haces, de rodillas o cuando estoy gimiendo en tu presencia? Porque me revela en mi cuarto, en la profundidad. Yo veo las enfermedades, veo las columnas torcidas, veo el hígado enfermo, veo los ovarios, veo quistes, cáncer de seno, columnas desviadas, cervicales. Yo veo todo, pero hay momentos que llego a una parte y no veo nada. Pero en el momento que llego, viene el don de ciencia y revela. ¡Wow! Yo digo, Dios mío, pero es un misterio muy profundo en Dios. Por eso estamos hablando de estos misterios. Porque el misterio de la fe va a elevar el deseo de los que nos están mirando y de los que nos van a mirar a seguir doblando sus rodillas, a seguir pagando el precio en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en la lectura, en la consagración secreta. Porque el problema es cuando tú lo haces público. Pero si tú mantienes tu vida espiritual en secreto, el Señor te recompensará en público, porque Él sabe que delante de las tinieblas Él lo puede hacer contigo. El problema es que no están meditando. La nueva generación ministerial no está meditando, y yo te lo digo con toda la confianza, por la observación que Dios me ha permitido ver. No están meditando en las regiones celestes. Y las regiones celestes es un misterio que hay que destruir, que hay que conquistar, como lo dijo Pablo, si más no recuerda, a los tesalonicenses o a los colosenses, le habla y le dice, mira, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y sentado en los lugares celestiales. O sea, ¿qué sucede? Que para tú someter una enfermedad, tú tienes que tener un lugar celestial para que el don de ciencia se te revele. Y no es tanto el don de ciencia, sino que el don de milagro vaya hacia ti y se alíe con la unción, y juntamente el don de milagro y el don de sanidades hagan la operación de la cual solamente yo soy testigo. No, el hombre no hace nada. Lo hace el Espíritu de Dios y los dones, porque el Espíritu de Dios es la unción. Por eso es que hay casas donde Dios decide vivir, porque lo comprenden, lo entienden y lo conocen. Pero hay casas donde Él quiere lograr ese nivel, pero esa habitación no ha sido preparada para que entre el misterio de la fe, y al entrar el misterio de la fe, todos los dones se alinean alrededor del ministro y operan. Tú sabes lo más grande que yo amo del Señor, eso es que pueden haber miles de predicadores, pero lo que Él va a hacer por ti no lo va a hacer con nadie. Y es allí, puedes llevar 1000 predicadores, pero al hombre indicado, a la mujer indicada que Dios escogió para ese momento, a esa hora, ese día, esa fecha, con la diagramación de la luna, del sol y de las estrellas, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, pero es con ese conducto por donde Él va a manifestar su gloria. Como dicen por ahí coloquialmente, cada candado tiene su llave. Exactamente. Pero me llamó mucho la atención porque usted nos viene enseñando, siempre ha venido hablando, no sé si lo habrán escuchado algunos de los que han visto sus videos. Ha hablado mucho sobre la cooperación. Nos ha explicado sobre el misterio de las regiones celestes, un poco. Ahora yo quiero que toquemos otro misterio de la fe para lo que son las señales. Estamos hablando de que las señales, para que se manifiesten a través del ministro, tomados de la mano de los misterios de la fe. Porque si no entramos en los misterios de la fe, no vamos a poder ver señales. Entonces, misterio número 1 develado, las regiones celestes. El ministro, la persona, el instrumento de Dios, tiene que ser reconocido en las regiones celestes. Tiene que haberse dado a conocer y haberse dado a respetar en las regiones celestes, es lo que yo entendí que usted me acaba de explicar. Misterio número 2, ahora aclárenos cómo coopera. ¿Cómo coopera el vaso con el Espíritu Santo para poderse dejar usar al momento de la administración? Porque usted dice que las señales vienen acompañadas de los dones.
Pero ¿y cómo hacemos para que los dones se alineen? ¿Cómo cooperamos nosotros con el Espíritu Santo? Háblanos del misterio número 2, la cooperación. Si no hay cooperación en el ministro según el deseo del Espíritu Santo, conforme a lo que le haya entregado, según la herramienta, se le puede llamar también arma, porque hay escudo, hay espada, y estas armas que el Espíritu Santo o herramienta profunda se le conoce en mi vida espiritual, lo que él me ha revelado como el hierro de Jehová. Oh, estoy tomado aquí por Dios, algo impresionante. Dios, justicia. Es una herramienta que él me la reveló a mí como el hierro de Jehová. Amén. Cuando él me entrega los dones, él me dice a mí, a ti te será dado el hierro de Jehová. Es la autoridad del Padre, es el anillo que recibió el Hijo pródigo. Y aquí muchos predican y pasan por encima de esta escritura. Y ellos no enfocan lo que es la verdadera autoridad del anillo. El anillo lo da el Padre. Y cuando tú tienes la autoridad del Padre, el misterio se te es revelado. Pero si no hay cooperación, escúchame esto, porque tú no creo que lo haya oído alguien. Entonces tu propio ministerio, que es un espíritu para los que no lo saben, amén, va a pedir desierto y proceso para ti. Y ese desierto, ese proceso, como el de Moisés, como el de Elías. ¿Por qué Elías no hizo descender fuego en el arroyo de Kerit? ¿Por qué después que proclamó la sequía no cayó fuego? ¿Por qué? Porque no había cooperación. ¿Y cómo te lo demuestro que no había cooperación? Cuando él se enfrenta a Jezabel y hace caer de fuego del cielo y mueren los profetas de Baal y el fuego cae sobre el holocausto y el fuego lambe el agua que estaba en la zanja y él ven todas esas maravillas y desgollan a los 400 profetas de Baal. Cuando Jezabel dice, de aquí a mañana yo haré que a él le pase lo mismo que él hizo con mis sacerdotes y mis profetas. ¿Para dónde salió Elías? Se le debilitó la fe. ¿Y a dónde fue a tener la carrera? En el desierto. En el desierto, en el monte de Oré. Uh-huh. Cuando se queda dormido, ¿qué quería Elías? Para los que se dicen que son profetas, le vienen decepciones, le vienen depresiones al profeta, le viene una agonía, desespero, miedo. Si hay alguien que se cree profeta y no ha sentido miedo, usted todavía no es profeta. Gloria a Dios. Los profetas sienten miedo, sienten temor, debilidad, agonía. El profeta se alimenta de la desesperación. El hombre no. El hombre se decepciona, llora, corre y es cobarde, pero el profeta no. El profeta se alimenta como se alimentó Elías, Jeremías, Moisés. Abraham fue profeta y es profeta porque Abraham le profetizó prácticamente a Faraón. Fue profeta para Faraón porque Dios se lo dijo. Si tú hubieses tocado la esposa de este hombre, tú hubieses muerto porque él es profeta. Entonces, es algo tan grande lo que el misterio de la cooperación, si no hay sensibilidad, mi amada esposa, no hay nada. ¿Y Cristo cómo cooperó? ¿Cómo cooperó Cristo con el Espíritu Santo y con el Padre para que se le manifestasen esas grandes señales? Porque Cristo también es profeta, hablando sobre la relación de Dios directamente con el ministerio profético, porque vamos a hablar también sobre el ministerio evangelístico, porque usted es evangelista también. Entonces, para que nos explique el misterio de cómo puede un evangelista cooperar, pero hablando sobre los profetas, porque hay mucha gente que pareciera que desconociera que Cristo también es profeta. ¿Cómo cooperó Cristo
en su llamado para que se manifestasen las señales, porque él también tuvo que cumplir toda justicia. Lo primero que hace Cristo, después que se bautiza y el Espíritu de Dios viene sobre él, fue llevado al desierto, ayunó 40 días, 40 noches, no comió ni bebió. Cooperación principal. La otra cooperación era el nivel de disciplina que tenía Cristo. La disciplina de Jesús era enorme, profunda. Hay gente que quiere ver señales, pero no quiere pagar el precio. Cuando él vino y halló a los discípulos dormidos, él nos dejó un ejemplo en el Getsemaní. Ve el nivel de quebranto y de profundidad que tenía Cristo en el Getsemaní. Era un espíritu sensible. Cristo se desgarra, se entrega al Padre. Científicamente Cristo se desgarró en esa oración. Dice que lloró hasta sangre. Hubo un nivel de quebranto y de entrega muy profunda. Por eso que cuando yo veo que a un hombre lo está usando Dios en los dones de ciencia, de sanidades, de milagros, es un hombre de desierto. Es un hombre de desierto, de sensibilidad y de quebranto. De agonía. Es un hombre que conoce la ternura, y aquí estoy tomado nuevamente, del Espíritu Santo, su amor. El Espíritu Santo tiene un amor genuino y ejemplar que penetra el vaso, y cuando el Espíritu se une con el vaso, empieza a haber una transformación cooperativa de entrega. Cuando tú subes a la tarima, ya tú sabes que las almas se van a recibir. Cuando tú subes a la tarima, ya tú sabes que los enfermos se van a sanar. Amén. El Espíritu se pasea como una ola de río de agua viva. Dentro de ti entra y sale, como lo dijo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo, no hablaré más en tu nombre. Pero él había abierto la puerta y el Espíritu de Jehová vino y lo penetró. Y dijo, trate de sufrirlo. Pero no pude porque había un fuego que me quemaba por dentro, porque el profeta Ezequiel también habla y dice que él comió del rollo y era dulce en la boca, pero cuando llega al vientre se pone amargo. Hoy por hoy yo le digo a los que tratan de crecer, que lo hagan, que se enfrasquen una y otra vez. Yo lo hice una y otra vez, hasta que por fin su piedad, su misericordia me extendió lo que se conoce por el anillo del rey. Cuando tú tienes ese anillo lo puede hablar el que quiera, pero esa autoridad te hace acreedor de una fuerza suprema que controla las regiones celestes. Y cuando tú te montas en la tarima o en el púlpito, Dios le dice a los principados y potestades, sujétense, nene, porque va a ministrar mi hijo. Amén, amén. Entonces, estamos hablando de que el proceso genera autoridad y que el proceso trae agonía y que la agonía te conecta con el Padre. Estamos hablando de misterios, misterios que hacen que la fe se desarrolle en el vaso. Puede ser evangelista, puede ser pastor, puede ser profeta, aún en los maestros se manifiestan las señales. Pero entonces estamos hablando del misterio de la agonía. La agonía que vivió Cristo en el Getsemaní, tocaste el punto de que el sudor era como gotas de sangre. Pero Cristo vivió persecuciones, Cristo sufrió traición, Cristo pasó por muchas cosas por lo que hoy en día escasean las señales porque nosotros no queremos. Entonces, estamos en el punto número 3. Agonía y proceso. ¿Nos llevan a dónde? Nos llevan al crecimiento en la fe. Y a la cooperación. Y a la cooperación. Porque si no hay un nivel de fe, no se pueden ver los milagros. Porque si el predicador llega a la tarima y no ha creído lo que Dios le mostró en la revelación cuando estaba orando, ¿cómo constricta o no constricta el Espíritu Santo? Si yo como ministro, como usted me estaba diciendo ahorita, llego, oro porque voy a ministrar, el Señor me revela que va a haber una enfermedad que se va a sanar, pero cuando yo llego al auditorio, llego a la iglesia, llego al estadio, yo no estoy creyendo la visión que Dios tiene.
Entonces, dejo de cooperar. ¿Por qué? Porque mi fe todavía no ha sido sustentada bajo la agonía y el proceso. Porque el proceso te lleva a una confianza, la agonía te lleva a la consolación del Espíritu y la consolación del Espíritu te lleva a una relación profunda con Él. Y eso hace que, como estabas tú diciendo, cuando tú llegas allí, tú sientes a Dios y tú sabes que lo que Dios te mostró, porque ya tu fe ha sido ejercitada. Entonces, háblame sobre las revelaciones y los misterios que tú has tenido con tu relación con el Espíritu Santo respecto a la agonía, que es lo que mucha gente desconoce. Porque cuando viene el problema, ¿por qué Dios permite el desierto? La pregunta en sí es, ¿por qué Dios permite el desierto en los ministros? ¿Por qué en la iglesia de Cristo el pastor, la pastora, el evangelista, el predicador sufren más y a la vez son los más usados? ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia? Que a veces las ovejas no entienden. ¿Por qué el pastor tiene tanto problema? ¿Por qué el profeta tiene tanto problema? Porque si la persona no es procesada, y la esencia, el designio de la carne no muere. Lo que impide que ocurran grandes maravillas es que el designio de nuestra carne, nuestra habitación, no dimensiona con la ley de Dios a través del Espíritu. Porque hay una ley espiritual que establece que si no hay una dimensión entre el vaso y el Espíritu y el cielo, que es de donde nacen y vienen los grandes milagros y las grandes señales, no puede haber una dimensión donde se trace. ¿Qué es una dimensión? Una línea recta que conecta un lugar de otro. Entonces, ¿qué sucede? Que el quebranto en el pastor, el quebranto en el profeta, en el evangelista, en el maestro, en el apóstol, tiene que ver con un crecimiento en el espíritu para que la carne y sus designios sean agobiados. ¿Por qué? Porque Dios no usó a Moisés después que mató al egipcio. Se lo tuvo que llevar a un desierto y se casó con una mujer pagana. Y el hombre es subyugado por 40 años en un desierto, cuidándole ovejas al suegro, trabajando por un salario. En 40 años este hombre no le sirvió a Dios. Dios tuvo que dejarlo 40 años quemarse en un desierto. O sea que el desierto sensibiliza. El proceso sensibiliza el vaso. El proceso, ¿qué es lo que trae el proceso? Mira, ahí tenemos al apóstol Pablo, preso y encarcelado. Cuando le escribe a los Gálatas, le dice, por los que yo vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, los voy a parir de nuevo, los voy a engendrar, porque ustedes no están dando el crecimiento y nacieron con defecto, pues yo los voy a engendrar nuevamente para que Cristo crezca en vosotros. ¿Qué hacía este hombre? Gemir, llorar de rodillas por aquella grey que había dejado en la tierra de Galacia y se habían ido a la carne y se habían manifestado, y él le escribe esta temible carta que vemos Gálatas 5:19, donde hablan del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Es lo que hace morir. ¿Por qué sufrimos los hombres de Dios? Porque hay veces queremos algo y Dios no nos lo da. ¿Por qué no nos permite el Señor? Porque esa agonía de querer algo y no recibirlo es lo que nos hace tener consistencia, perseverancia. Y la perseverancia es esperanza y es fe. Y la fe es fundamento. Y ahí se te empieza a revelar ese poderoso misterio que es el que hace que todas las cosas marchen bien y funcionen con el nivel de poder que el Padre desea a través de su Santo Hijo. Justificado fue por fe, dice la palabra. Entonces,
si nosotros no tenemos ese nivel de justificación, porque no podemos pues darle un ejercicio pleno a nuestra fe, no podemos ser respetados en las regiones celestes. Y si no somos respetados en las regiones celestes y no somos reconocidos como gente de proceso, como gente de desierto, como varón, como varona de fe, entonces los milagros son detenidos. O sea que cuando el predicador llega a la iglesia, porque hay mucha gente que se pregunta, pero ¿por qué? Si Dios hace milagros, ¿por qué yo he venido con plena fe y esperanza de que el Señor hoy me haga un milagro, pero no ocurre nada? Porque Dios no usó al pastor, porque Dios no usó a la varona, porque Dios no usó a la directora de alabanza. Si yo le estaba pidiendo que me ministrara el Señor un milagro, ¿por qué? Porque ese vaso, entonces, al parecer, no está conectado con la dimensión. No hay que dimensión. Es lo que usted viene hablando. No hay dimensión. O sea, no es que Dios no quiera hacer milagros. Dios siempre quiere hacer milagros. Pero la cooperación. Volvemos nuevamente a la cooperación. Es importante. Demasiado. Por eso es que cuando los discípulos vienen a Cristo, mira, vino un padre, trajo a su hijo y lo traje a tus discípulos. Y ellos no pudieron echarle fuera. No es cualquier demonio. No es cualquier espíritu al que se estaban enfrentando los discípulos de Cristo. Los apóstoles era a un principado lunático. Es un espíritu de alto rango, un general que está después de los tres poderes. Es un espíritu lunático que está después de los tres poderes que se conocen en las tinieblas, nombrados a nivel de brujería y de hechicería, satanismo, que es Lucifer, Beelzebú y Astaró, que fue la maldición que le echaron los escribas y fariseos a Cristo, diciendo, este echa fuera demonio por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es uno de los príncipes de los demonios, pero son tres. Astaró, que era el dios de los sidonios y de los filisteos, que reinó por ellos por muchos años. De donde viene Jezabel, muy conocida en las iglesias, que ataca a los profetas y trata de que mengue la fe. Ese espíritu tiene una autoridad y la gente anda buscando a Jezabel en la ropa. Están equivocados. Jezabel es un espíritu que ejerce dominio en las tinieblas para controlar pastores, apóstoles, evangelistas y su peor enemigo, profetas y maestros. Ella ejerce ese predominio para tratar, porque el profeta tiene la autoridad de descubrirla, desnudarla y también destruirla con la autoridad de Dios, porque ese espíritu se tiene que deshacer cuando un profeta lo enfrenta, porque está escrito en la palabra que la palabra de Elías Tibista destruyó el reinado de Jezabel. Amén. Bueno, nos estamos yendo bastante profundo, estamos hablando sobre los misterios, pero hay gente que se quedó como atrapada entre tanto misterio y tanta profundidad. Yéndonos un poquito más atrás y hablando pues sobre esto de nuevamente sobre el desierto y sobre la agonía, sobre los procesos y la formación ministerial para que se vean las señales en Dios. Yo quiero que toquemos este punto importante porque esto no lo sabe todo el mundo. Llega un nuevo creyente a la iglesia y le ministran, por ejemplo, le ministra el profeta y le dice, eres profeta de Dios. Y recibe la palabra, se goza, danza, recibe la confirmación en sueño. ¿Qué sucede el próximo año? Se le levanta Satanás a este que tiene llamado, nuevo creyente que tiene llamado, se le levanta a la iglesia, aún se le levanta hasta el pastor, se le levantan los vecinos y se le levantan en el trabajo. ¿Qué debe hacer él como nuevo creyente que no sabe sobre los misterios de la fe ni por qué se le vino todo este vendaval, siendo que le dieron una buena noticia y de repente su vida se volvió un desastre? Hay unos que toman el camino de huir, sueltan la cruz, huyen del desierto y llevan una vida cómoda y agradable. Y otros que deciden sufrir el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre los que sufren el proceso por su llamado, son temerosos de Dios, empiezan a preguntarle a Dios qué me pasa y buscar maneras de solucionar? Y otros los que dicen, pero bueno, si Dios me dijo que yo era profeta, ¿por qué entonces se me vino el mundo de cabeza?
me mintieron, le falla la fe. Ese profeta habló mentira, porque a mí me tiene que ir bien, yo tengo que empezar a profetizar. A mí me tiene que dar el pastor actividad, porque a mí se me dijo que yo era profeta. Explícale a los nuevos ministros que tienen que desarrollar su fe, que tienen que llevar su respectivo proceso, qué es lo que les conviene a ellos hacer. Si ya está bajo una palabra profética, porque cuando un profeta habla, habla. A mí me habló un profeta y yo no era nadie. Era un simple pescador, un joven de un campo. Y este profeta se paró y dijo, tú serás un hombre usado por Dios, Dios te sacará de este lugar y te transformará. Y desde ahí empezó mi vida a sufrir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si entierras el talento? Va a tener problemas si viene el dueño de ese talento. El otro problema es que él debería de tomar la posición de soportar, porque el que diga que Dios lo llamó como profeta, a mí cuando alguien me dice, Dios dijo que yo era profeta, yo de una vez le digo, prepárate, porque lo que te va a venir es algo temible. Una vez que Dios da la palabra y te ha elegido, te ha señalado, ha hecho un señalamiento divino a través de un profeta. Ahora, ¿qué sucede cuando el profeta da la palabra y la pasan los años y no se cumple la palabra? No fue que el profeta falló, es que este ciudadano a quien Dios le dio la palabra profética no cooperó. No cooperó con el Espíritu de Dios. O no creyó la palabra. O no creyó la palabra. Caviló en dos pensamientos. Como lo dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaré dentro de dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si no, entonces y en pos de Baal, pues. Pero ustedes tienen que saber que si ustedes claudican entre dos pensamientos, había un juicio este día. Y ese día fue el juicio, pues, donde Dios decide destruir por completo ese reinado. Entonces, quiero profundizarte en esto. El profeta dio la palabra, pero la ciudadana o el ciudadano no recibieron, aparentemente no recibió nada. No fue esto que pasó. Fue que él no se paró donde Dios le dijo a Ezequiel, busqué a un hombre que se parase en la brecha y que hiciese vallado donde se rompía el muro. Ahí se tenía que parar el guerrero a cuidar esa parte ahí como un guerrero. Y yo busqué a un hombre que se me parase en la brecha y no lo hallé para yo no destruir la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Que este hombre no se paró en la brecha. No se paró en la brecha, importante. Yo creo que muchos de los que nos están oyendo hoy van a tener muy en cuenta este misterio. Porque hay gente que se lamenta, pues hay gente que ven otros que brillan y dicen, pero ¿por qué este varón, esta varona? Tienen menos tiempo en la iglesia y ya profetiza, ya Dios le usa, tiene campaña. Pero resulta que este varón, esta varona vienen llegando y a ti se te hizo el llamado. Hace ya 3, 4 años no cooperaste. Mientras que este llegó, entró en ayuno, soportó la persecución, soportó el levantamiento del pastor, cuando el pastor le puso disciplina sin motivo, cuando entró en el desierto. Ahora, hablando de desierto nuevamente, otro misterio que quiero que nos toquemos pues hoy respecto a los misterios de la fe. Los misterios de la fe traen algo que por experiencia propia nosotros lo hemos vivido, pues. Y es que el desierto genera un sentimiento que está en casi todos los seres humanos. Y es un sentimiento que la Biblia le llama rebelión. Porque hay ministerios que se quedan enterrados, que mueren en el desierto. ¿Y qué influencia tiene la rebelión para atacar la fe? ¿Cómo podemos nosotros impedir que el sentimiento de la rebelión que despierta el desierto en el creyente, en el ministro, en el varón, en la varona, no mengue nuestra fe? Que nosotros podamos mantener una línea de fe como la mantuvo Abraham. Porque, bueno, Abraham sufrió muchas cosas en el desierto, padeció mucho, pero es el padre de la fe. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en que
El ministro dice, ok, el varón está diciendo, el pastor le está explicando, el profeta está explicando en este momento que yo tengo que dejarme procesar, yo voy a meter en mi proceso. No hay comida, no hay comida. No hay ropa, no hay ropa. Todos me dieron la espalda, estoy enfermo. Yo voy a vivir mi proceso, mi desierto. Pero llega un punto en que el desierto supera los 7 años. Y ya tu fe no da. Y empieza a aparecer en ti un sentimiento que mi Biblia llama rebelión. Y esa rebelión ataca mi fe. ¿Cómo impido yo que la rebelión se desarrolle al punto de matar mi fe? Porque una cosa es atacar la fe y otra cosa es lograr que ella mate la fe. Quiero preguntarte si es posible que la fe muera. ¿Es posible que la fe muera? Sí, la Biblia habla de los que perdieron la fe. La rebelión es un espíritu que viene de Egipto. Se le conoce como el espíritu de Egipto. Amén. O el espíritu del gran dragón. Todo el que se revela tiene parte con Satanás, porque él se rebeló arriba. El problema es que cuando sufrimos un ataque de rebelión, porque todos nos rebelamos, el salmista David dijo, borra mis rebeliones y no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros por naturaleza, todos los que llegamos a Cristo, llegamos con Egipto. Y cuando llegamos a Cristo, Egipto empieza a atacar a nuestra fe. ¿Qué sucede? Que cuando entramos en el desierto, Egipto se afinca y empieza a ejercer predominio sobre nuestras emociones carnales, que son las que nos están obligando a retroceder para atrás. Yo aconsejo en mi concepto propio como ministro de Dios, porque he luchado contra la rebelión para mantener este llamado. No es fácil. Después de vivir en Egipto y tener grandes comodidades, y Dios te lleva al desierto de Parán, donde está la peña de Orey, donde están todos estos grandes desiertos, y donde están los hijos de Anac, porque no tan solo que en el desierto tú vas ahí solito, ojalá eso fuera tan fácil. Ahí están los hijos de Anac, que nosotros delante de ellos somos como langosta. Cuando viene esto, este poder tan temible de las tinieblas, uno de los principados más poderosos en las regiones celestes, el de rebelión, controla todo el poder de Egipto. Por eso es que está escrito en el libro del profeta Isaías capítulo 4, y en aquel día yo castigaré al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y mataré al dragón que está en el mar. Hay una sentencia para el gran dragón, que es el espíritu de Egipto, que es el espíritu de rebelión, que no viene de la tierra, viene de arriba del cielo. Viene descendiendo y nos ataca a nosotros y nos hace víctimas en el medio del desierto. ¿Cuál es el ejercicio que yo como ministro aconsejo? Es la disciplina en el ayuno, para que nuestra carne pierda poder. Lo voy a decir y me voy a poner viejito y las canas me van a salir. Yo voy a seguir diciendo, si no te disciplinas en el ayuno constante, en el secreto del ayuno, no vas a poder dominar el espíritu de rebelión, sobre todo si vas llevando una familia junto contigo. La manera de escapar es el ayuno, no hay otro camino. Ese es el atajo. Porque cuando la carne busca para alborotarse, para enseñarse a nosotros, entonces tenemos un atajo, una herramienta. Y es que podemos entrar en ayuno y sujetar la carne. Ella se somete. Y la rebelión cede. Cede. Porque acuérdate que el ayuno Anoten. seca. El ayuno te pone a agonizar. La carne siente que va a morir. Y es lo que hace el ayuno. Hace que nuestra carne sienta que va a morir. Y entonces ya tiene que volverse a recoger y pasar varios días o largas semanas o largos meses sometida por el poder del ayuno.
Bueno, ya perdí la cuenta de cuántos misterios hemos develado, pero estamos hablando de otro misterio importantísimo, y es que el ayuno, la persona que ayuna ve un fruto del ayuno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con un evangelista que no ayuna, que ora mucho? O sea, mi pregunta es, en realidad, a lo que yo quiero llegar al punto clave es, si un evangelista que ora 8 horas al día, pero tiene úlcera, no ayuna porque se está cuidando, porque piensa que le va a hacer daño a la úlcera del estómago. Viene otro predicador que ora 3 horas al día, pero que ayuna corrido cada 2 meses. ¿En cuál de los dos se va a ver más el fruto de las señales? En el que ayuna y ora, no quizás 8 o 9 horas, o en el que pasa toda la noche orando, pero no ayuna nunca. O sea, el misterio en sí que yo quiero que usted, que tú como esposo, que yo sé de tu vida, vivencia, de las cosas que Dios te ha mostrado, quiero que me hables sobre ese misterio que Dios te develó sobre los cristianos que oran, pero no ayunan. ¿Su fe tiene fuerza o no tiene? No, no tiene. Tiene una fuerza hasta cierto nivel. Pero como él no tiene, porque el ayuno es un complemento de poder que arropa aún a la oración. Es que Cristo lo dijo claro. El ayuno te lleva a orar. Cristo lo dijo claro. Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Esto no es un demonito cualquiera, de esos demonios que estamos acostumbrados a ver que los reprende, pegan 2 gritos y se van. Pero díselo a ellos, porque hay gente que necesita que se lo digas mirándolo a los ojos. Quiero que escuchen esto. Hay niveles entre los demonios y niveles de profundidades. El espíritu que reprende Cristo no es un demonio cualquiera que se reprende con una sola reprendida y se fue. Porque hay espíritus inmundos, hay espíritus de brujería, hay espíritus de fornicación, espíritus de adulterio, de robo, de hurto, de alcoholismo, de droga. Este no era ese principado, no era este demonio, era un principado de alto rango que trabaja con la luna, se compenetra con las dimensiones lunares y tiene su momento de atacar. Por eso es que tú no puedes comparar un principado lunático con un espíritu de alcoholismo o de prostitución o de brujería. Jamás. Este tipo de principado, para combatirlo, tiene que haber un nivel de ayuno y de oración profunda. Si usted ora mucho, pero usted no ayuna, está metido en problemas con el Espíritu Santo. O sea, que si yo voy a una guerra, pero solamente uso una herramienta, no, porque el adversario tiene varias. En este caso, Dios nos aconseja que nosotros, pues, agarremos varias herramientas, la oración con el ayuno, para que te respeten en las regiones celestes. El ayuno. Porque la revelación que Dios te dio sobre las personas que ayunan, sino las personas que oran pero no ayunan, es que ellos no tienen la fuerza, pues, y el respeto en las regiones celestes. No lo tienen. No lo tienen. ¿Cómo te dijo el Espíritu Santo? Es lamentablemente. ¿Cuál fue la palabra literal de la revelación del Espíritu Santo cuando te dijo eso? Cuando Él me revela esto, Él me habló claro y me dijo, hay un misterio que yo quiero compartir para que haya en ti cooperación, porque no la había. No la había. Me mostró una investidura de plata, no había. No faltaba algo y yo lo sentía. Yo me bajaba con un vacío de la tarima, del púlpito, yo me bajaba con una tristeza. Yo estuve sintiendo eso por muchos años. Yo no sentía la llenura de ver a alguien sanarse de la columna, de una úlcera, de un cáncer, de un quíster. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no se sana?
Un día llegué a decirle, bueno, pero si yo no voy a ver lo que tú me estás mostrando, mejor entonces sácame de este negocio. Porque tu Biblia dice que tú haces grandes maravillas. Y él me habló y me dijo, Oigan, ustedes son como el celular. Y es donde yo entro, pero como el celular, y me quedo entre dormido y despierto, y yo veo dos manos. En una estaba un celular y en el otro estaba un cargador. Y yo vi cuando esas dos manos pegaron y conectaron al cargador, y el teléfono empezó a cargar y la batería empezó a subir. Y me dijo, así son ustedes los que ministran para mí. Tienen que venir a mí para yo volverlo a recargar, para que renueven su fuerza. Y ahí me mostró el Salmo 103, que ahora lo he vuelto una bendición tanto para mí como para mi descendencia. Me muestra el Salmo 103, que es donde el águila se renueva. Y yo ahora quiero compartir con los que me van a ver, que yo sé que son muchas personas, de que si el varón de Dios ayuna y ora, está completo. Dios me mostró como el negativo y el positivo de la luz. Si va una sola línea, no va a haber luz. Tiene que ir el ayuno y la oración, las dos juntas. Y cuando llegan, va a haber luz donde ilumine el ministerio. Y Dios prepara el ambiente, y tu corazón tiene cooperación, tiene ayuno, tiene oración, tiene fe, porque ha sido procesado y mordiado. La gente que tiene 4 o 5 años en el ministerio cree que ya ha llegado a un gran nivel. No, usted está apenas empezando. A usted, para que se le empiece a ver el verdadero fundamento y la verdadera autoridad establecida por Dios, se necesita de 15 a 20 años para un ministerio ser forjado a profundidad, si es que deja procesarse en la fe. ¿Qué es procesarse en la fe? Es depender netamente de Dios. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo programa. Bueno, profundizamos bastante, vamos a traer un poquito más a la orilla y vamos a hablar pues un poco sobre, yo quiero que abordemos el punto de la justificación. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene a Cristo y que por su condición terrible en la que viven, su condición de pecado, porque su familia todas son brujas, o porque todos son X, cualquier pecado que sea vil en la sociedad, ellos piensan que Cristo necesita de mucho para justificar. Pero como estamos hablando sobre los misterios de la fe, quiero que hablemos un poquito sobre el alcance que tiene la fe. ¿Entiendes? Sobre el alcance que tiene la fe para estas personas que quieren venir a Dios, pero que Satanás le dice, no, tú no vas a poder ese evangelio. Tú no tienes la capacidad. Tú no te ves lo que eres. ¿Cuántos maridos has tenido? ¿Cuántos abortos llevas encima? Eres un criminal, eres un sicario, eres un pedófilo. Tú no puedes ser nunca cristiano. Para ti no hay salvación. Pero mi Biblia dice que somos justificados por la fe. Háblanos sobre ese misterio que tiene la fe que trae salvación. El misterio que tiene la fe que genera salvación. ¿Por qué la fe justifica al hombre? Para poner un tema más simple. ¿Por qué la fe justifica al hombre? La fe justifica al hombre porque la fe es la herramienta secreta y misteriosa, valga la redundancia, que usó Dios para crear todas las cosas. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que si yo soy un pecador, soy una pecadora, pero yo tengo fe plena, soy una persona que si yo voy a una campaña, aunque no tenga Cristo,
yo estoy creyendo plenamente lo que está diciendo el predicador. Pero cuando me hacen el llamado, yo me recuerdo de todas las cosas que he hecho y digo, no, el Señor no me va a perdonar. Bueno, ya que me tocas ese tema, yo viví eso. Yo lo viví en carne propia. Yo llegaba a la puerta de una iglesia y mi corazón soñaba con entrar. Pero el nivel de criminalidad que estaba en mi vida era tan fuerte que yo terminaba yéndome de ese lugar. Pero mi corazón ardía como una llama y yo sé que lo que van a oír, pues este tema, pues que habla sobre la justificación de la fe. Y yo no sabía que ese poder tan supremo puede romper cualquier cadena, cualquier atadura. Para la fe no hay nada imposible. Y para el que cree, lo que necesita el Espíritu es que la persona crea que Él puede reventar esas cadenas. El día que yo decido recibirme, yo llevaba una convicción en mí de que yo iba a ser una nueva criatura. O sea que la persona que tiene este pensamiento y esta duda, lo que tiene que hacer es entregarse a esa fe que siente. A esa fe que siente, y esa fe que siente lo justifica. Va a justificarlo y va a venir lo que llama una renovación transformativa. Ocurrió en mí. Si él cree que Dios le puede sanar y liberar, eso ocurre. La persona empieza a sentir esa sanidad, empieza a sentir esa santificación. Porque él lo ha creído, pues. Aceptó a Cristo creyendo. Que lo ha creído, como está escrito en Romanos 9. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allá en ese mundo hay gente que ya son de Cristo. En las licorerías, en las aceras, mendigando en las calles, en las cárceles, en los retenes judiciales. Hay personas que pueden estar planeando hacer un asesinato, un robo, pero ya ellos están sellados por Jesús de Nazaret. Y más temprano que tarde, ellos serán libertados, como está escrito, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Hay una predestinación. Cuando Dios llama, hay una predestinación en el llamado. O sea que retener el llamado, ese latido en el corazón para querer ir a la iglesia, no lo debemos hacer. No. Debemos dejar soltar eso porque el Espíritu Santo es el que va a hacer. Exactamente, porque si el Espíritu está poniendo el sentir dentro del corazón justificativo, porque Él pone un sentir justificativo porque yo lo viví. Yo lo viví, hablando de mi testimonio. Yo lo viví. Yo decía, ¿hasta cuándo yo voy a estar armado? ¿Hasta cuándo yo voy a usar un arma? El arma mía será una Biblia. Yo lo soñaba, lo anhelaba mi alma, yo lo miraba. Yo miraba a un cristiano y para mí era alguien demasiado importante. Era alguien que había que respetar porque era cristiano. Siendo yo una persona con un nivel delictivo demasiado grave, pero yo sabía que el varón y la varona de Dios había que respetarla. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, se ha mantenido un respeto por el cristiano, tanto en la delincuencia como en la sociedad venezolana. Muy bien. Entonces concluimos pues que el misterio de la justificación está basado en que nosotros debemos creer que la sangre de Cristo tiene el poder supremo para condenar y también para liberarnos. Amén. Porque la sangre de Cristo condena las obras de Satanás y lo tiene bajo juicio. Él ya tiene un juicio en sí. Y también, pero justifica al hombre que también peca. Y también la sangre de Cristo va a condenar a la raza humana. Sí, cuando venga el juicio de Cristo. Cuando Él venga, todos los que despreciaron su sangre serán condenados.
Ahora, háblame sobre el misterio de la sangre, porque es otro punto que no se habla mucho por ahí en todas partes. Estamos hablando sobre los misterios de la fe, ¿verdad? Y una cosa nos lleva a la otra. Entonces, el misterio de la sangre que se nos ha dado como ejemplo en el área del cordero inmolado, de los sacrificios de animales, y todo este misterio que va a develar la justificación y la salvación, porque los pactos de sangre tienen un fin y tienen un propósito, tienen una función, están establecidos y existen. ¿Por qué hay juicios que se liberan con sangre? ¿Por qué existen las guerras? O sea, quiero que me entiendas el punto, quiero que me hables de la sangre, de la fe en la sangre de Cristo, que es otro misterio. ¿Por qué si yo, siendo mundano, y viene un espíritu maligno a tratar de perturbarme, de poseerme, yo clamo la sangre de Cristo con fe, y la sangre de Cristo hace que se vaya el demonio? ¿Por qué tiene tanto poder la sangre? Cuando yo tuve una experiencia, para Dios dame a conocer el poder de su sangre, a mí me atacó un principado. Me agarró el cuello y me estaba ahorcando. Yo sentí que me estaba muriendo. Cuando yo tengo esta experiencia, en mi mente yo empecé a clamar la sangre de Cristo. Señor, tu sangre tiene poder, me estaba ahorcando, Eso fue una experiencia muy temible. Cuando yo clamo a la sangre de Cristo y clamo, el principado que me había atacado me suelta y se va inmediatamente. Yo quedé con una duda. Yo quería saber cómo el principado había sabido que yo estaba clamando la sangre de Cristo si yo no había abierto mi boca. Pero como Dios es tan bueno, y cuando tú logras entender y cooperas a la revelación del Espíritu, el Señor me reveló a través del don de ciencia y me dijo, no es que Él leyó tu pensamiento ni tu corazón, porque el único que escudriña la mente y prueba los corazones soy yo. No fue eso. Es que cuando alguien está atrapado en una pesadilla diabólica y clama mi sangre, su alma se ilumina. O sea, que la sangre tiene el poder para iluminar. Para iluminar el alma. Yo me quedé impresionado con esta revelación. La he guardado por años y la estoy sacando de uno de mis cofres para revelarla hoy. Porque esto no se ha oído. Hoy es un día de misterio en el cual yo quiero abrir mis cofres secretos de lo que me ha revelado el Espíritu a mi llamado y sacarlo a las redes sociales para que el mundo oiga y entienda que una cosa es un don y otra cosa es el don de ciencia, que es un don de harto poder que revela la escritura, revela las pesadillas, revela los sueños, los simbolismos de los animales, que es soñar con un cerdo, que es soñar con un perro, con un lobo, con un león, con una serpiente, con un alacrán, con un escorpión, que es soñar con una sombra, con una persona disfrazada, que es soñar con un vehículo. Todos estos misterios estamos dispuestos a responderlo a través de las redes cuando las personas que nos van a mirar, que Dios les bendiga y les guarde, nos hagan las preguntas. Amén, amén. Bueno, le damos gracias por su amable atención y todo, pues, el aprendizaje que ustedes hoy adquirieron y a los ministros que escucharon, pues, estamos muy agradecidos por pues, haber prestado atención y darnos la oportunidad de que nosotros expresemos pues, parte de lo que hemos aprendido en el camino del Señor. Será hasta otra oportunidad, pero queremos seguir interactuando porque el programa está para enseñar. El Señor nos puso pues esto en el corazón de que hay muchas revelaciones, hay muchos misterios, hay muchas cosas que necesita que la iglesia comprenda, y no solamente la iglesia, sino también las personas
que necesitan aprender del Señor, que necesitan aprender de la Biblia. Por eso es que el programa se llama En Confianza, hablemos de la Biblia. Vamos a abordar infinidades de puntos y queremos que en confianza usted nos dé su opinión, su experiencia, nos comente para nosotros responder. Y en base a lo que usted nos diga, pues nosotros ayudarle, guiarle, porque es la voluntad del Espíritu. O sea, agradecido pues, damos fin a esta sección del programa En Confianza. Hablemos de la Biblia con el pastor Ben José Benítez. Será hasta otra oportunidad. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y estamos siempre a la orden por todas las plataformas. Amén, amén. Bendiciones para todos.